porque es esencial para el tratamiento. Y cuando se termine de acomodar, me avisas. El desarrollo de un estatus epiléptico, se podría explicar por las alteraciones del equilibrio que existen entre las excitaciones e inhibiciones de las neuronas. Recuerden que todo va mediado por un potencial de acción, por la entrada del sodio, por la activación de canales neurohormonales, calcio, potasio, cloro, siendo la primera excesiva y una segunda deficiente. En este caso va a predominar la parte excitatoria de las neuronas sobre la inhibitoria, lo que da lugar a la activación epiléptica sostenida. Por eso, quien se encarga de la parte de la inhibición del sistema nervioso central no es nada más que el ácido gamma-aminobutírico. Es el mayor neurotransmisor inhibitorio o inhibidor del sistema nervioso central, liberado por las neuronas GABA, por su nombre, ácido gamma-aminobutírico, adrenérgicas, actuando sobre receptores, por supuesto, receptores GABA. Por otro lado, tenemos la liberación sostenida de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio que promueve la liberación de N-metil de aspartato, lo cual prolonga el estatus epiléptico. Este equilibrio entre uno y el otro es lo que provoca el estatus epiléptico, cuando sobrepasa el exceso o hay una sobrecarga de glutamato con una deficiencia en la descarga del GABA. En el estatus epiléptico agudo, los primeros 5 minutos los receptores GABA son sensibles a la familia de las benzodiazepinas. Esto es importante. Cuando ustedes tienen un animal o cuando ustedes tienen una persona, ustedes tienen que tomar en cuenta, y lo digo de esa forma porque esto es una urgencia, y ustedes como médicos veterinarios, conocedores de la parte farmacológica, pueden actuar incluso en un estado de emergencia o de urgencia como son las enfermedades neuronales. Pero es ¿por qué? Porque tiempo perdido son neuronas perdidas. En este caso, cuando hay un estatus epiléptico, cuando tenemos un individuo en el estado epiléptico, en la fase tónico-clónico, tienen 5 minutos para que los receptores hacia las benzodiazepinas, a los receptores GABA, sean sensibles. Después de estos 5 minutos, estos receptores se empiezan a perder. Al perder estos receptores de GABA, las benzodiazepinas dejan de hacer efecto. ¿Y cuáles son las benzodiazepinas? Midazolam, diazepam, clonazepam, todos estos que se piden en PAM son las benzodiazepinas. Y en ese estado o en ese tiempo es cuando ellas son sensibles. Por eso es que ustedes pueden presenciar donde hay animales que han estado en un estatus epiléptico prolongado, que entonces le quieren colocar benzodiazepinas y no hay receptores específicos. Cabe destacar cuando hay un proceso excitatorio o cuando es a nivel central y no hay respuesta a estas benzodiazepinas. Pero es porque después de este tiempo prolongado de 5 minutos, los receptores de GABA empiezan a perderse. No obstante, después de disminuir los receptores y aumentan los receptores de glutamato, entonces se disminuyen los receptores y aumentan los receptores excitatorios, lo que van a agravar el cuadro epiléptico. La acción de estos neurotransmisores promueve el aumento de calcio intracelular, que conlleva, por supuesto, a medida de que va generando y va introduciéndose más calcio, liberan más calcio y genera la apoptosis. Entonces podemos observar los diferentes casos donde en los primeros 30 minutos y después de los 30 minutos cuando hay un estatus epiléptico. Las convulsiones sostenidas producen una pérdida neuronal selectiva en las regiones vulnerables, tales como el hipocampo, que es el encargado de la memoria, las amígdalas, que es la encargada de las conductas, la corteza y el tálamo, que el tálamo está de acuerdo, estrechamente relacionado con múltiples metabolismos a nivel sistémico, y la corteza cerebral es de los movimientos. Tenemos la corteza motora, tenemos la corteza sensitiva en las regiones 3, 1, 2, a nivel de la corteza cerebral. Que la región 3, 1, 2 es una zona a nivel del lóbulo temporal. Cuando hay alteración sobre esta corteza del bloque 3, 1, 2 a nivel del sistema nervioso central,
pueden generar alteraciones de la misma. Por ende, pueden generar ataxias, pueden dejar movimientos involuntarios, pueden generar incluso parálisis o pérdida de la sensibilidad. Y es estrechamente relacionada a daños a nivel de la corteza cerebral. Bueno, ¿va a ver la clase? Aquí. Ok. El grado de la lesión neuronal está estrechamente relacionado con la duración de la convulsión. Ya lo mencionamos, a medida de que va demorando más la convulsión o los estatus epilépticos, van disminuyendo los receptores de GABA y van aumentando los receptores de glutamato. Destacando la importancia del rápido control del estatus epiléptico. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer para poder controlar esto. Primero hablamos del sistema nervioso central. Antes de los 30 minutos, cuando ya se empiezan a perder estos receptores, antes de que se pierdan todos estos receptores de glutamato, siempre hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de las necesidades de oxígeno a nivel cerebral, de glucosa, por supuesto, porque todo el metabolismo, el órgano principal consumidor de glucosa del cuerpo es el cerebro. Un aumento del lactato y un aumento, por supuesto, de la glucosa a nivel intracerebral. Esto es de consumo y estos son los niveles que se encuentran. Antes de los 30 minutos, en las alteraciones sistémicas, vamos a conseguir una hiperglicemia y una acidosis láctica, porque el estatus epiléptico, por supuesto, primero el cuerpo demanda más glucosa. Si demanda más glucosa, producimos lipólisis para que genere por la vía de la gluconeogénesis más glucosa. Y no obstante, como estamos en el estatus epiléptico genera una contracción muscular que a medida que genera contracción muscular produce muerte de las fibras musculares y genera ácido láctico para que por la vía gluconeogénica genere más glucosa. El sistema cardiorrespiratorio, primero hay una exacerbada producción, por ejemplo, si hay esta excitación del sistema simpático autónomo, hay una descarga tanto de adrenalina como de noradrenalina, lo que se va a traducir en ¿qué? Vasoconstricción. ¿Ah? Vasoconstricción. Va a comenzar, va a generar una vasoconstricción, va a producir un aumento del gasto cardíaco, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, que aquí está, va a producir un aumento de la presión arterial y va a generar incluso arritmias. Pero entonces este proceso se hace sostenido sobre el tiempo, pasan los 5 minutos, a partir de esos 5 minutos sabemos que se van perdiendo estos receptores de glutamato y no obstante empiezan a aumentar los receptores de GABA y empiezan a aumentar los receptores de glutamato. A nivel del sistema nervioso central, por supuesto, existe o empieza el fracaso de la autorregulación. Los receptores GABA empiezan a perder. Entonces empieza el pico a medida de que va creciendo, aumenta los receptores de glutamato y hay mayor excitación. Aumenta el glutamato. Después empieza un descenso del flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral hace cuando hay un aumento de esas contracciones. Recuerden que hay liberación, no obstante, también de noradrenalina, que son un potente vasoconstrictor, que cuando se hace sostenido, también hace ese efecto a nivel del sistema nervioso central, lo que produce una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Al producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pasamos al estado de hipoxia. Como compensación de las venas empiezan a producir una vasodilatación, porque ese mismo sistema de adrenalina, no adrenalina, también intenta ser bloqueado porque intenta ser compensado, pero a medida de que se produce una vasoconstricción y por otro lado una vasodilatación, esto va a generar edema. Entonces pasa la fase de edema a nivel cerebral con el aumento de la inflamación. Aquí está, perdón, el edema cerebral. A medida de que se van haciendo las contracciones musculares, empiezan a destruirse los músculos, empiezan a acumularse el ácido láctico, empieza la acidosis láctica. Lo menos importante, empieza el aumento de la presión intracraneal. Cuando ya pasa y hace todos estos efectos
sobre la corteza, sobre el tálamo, sobre el canal del epéndimo, todo hace que se agote la glucosa y el animal o el individuo entra en coma. A nivel general, por supuesto, a medida de que va produciendo esa vasoconstricción, genera hiponatremia, porque recuerden que todos los impulsos nerviosos vienen por la entrada de sodio a nivel celular. Puede generar hipokaliemia, porque todo el sodio lo que hace es hacerse intracelular, por ende sale el potasio. Lógico. Hay esta acidosis mixta, hay un fallo hepático, hay un fallo renal, que incluso puede generar una coagulación intravascular diseminada por esa exacerbada producción y liberación de neurotransmisores. Pasa una parte donde ya lo vimos, que es la rhabdomiólisis, que es la que nos va a generar la acidosis láctica. A medida de que se va produciendo la muerte de estos músculos intracelular o a nivel plasmático, empiezan a generarse o acumularse la mioglobina. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Y al generar esa mioglobina, contribuye, por supuesto, al fallo tanto hepático como al fallo renal. Entonces todo empieza, aquí es donde todo el organismo empieza a fallar. Por eso es que las alteraciones del sistema nervioso central son una urgencia, porque a medida de que todo se va sosteniendo, todo empieza a fallar. Pasa lo que llamamos el fallo multiorgánico. Por último, si le hacemos una hematología, vamos a conseguir una leucocitosis. ¿Pero por qué vamos a conseguir una leucocitosis? La lógica que les dice, ustedes recuerden que tienen que utilizar. La lógica dice que si vamos a conseguir leucocitosis, ¿por qué? ¿Hay infección? No. Por la vasoconstricción. Muy bien. Después tenemos, porque recuerden que esta leucocitosis viene mediada de un leucograma de estrés. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí entienden por qué hay leucocitosis con neutrofilia sin desviación a la izquierda? Solo que aquí es únicamente leucocitosis. Es un leucograma de estrés. Recuerden que si nosotros vamos a tener un paciente, le vamos a tomar la hematología. Y si el paciente viene corriendo, viene agitado, puede estar en un estado de salud normal, pero si se asusta, si se altera, sobre todo pasa en los gatos. Cuando ustedes le hacen la hematología a un gato y se matan con ese gato porque tienen que agarrarlo entre 4 o 5 para poder tomarle la muestra, es normal conseguir una leucocitosis sin desviación a la izquierda, porque es un leucograma de estrés y no necesariamente es o un proceso inflamatorio o es un proceso infeccioso. A medida de que empieza a generar todo este fallo, va a generar, no obstante, un edema cerebral, va a generar un edema pulmonar, va a generar una hipoxia, una hipoxemia. A medida de que produce esta vasoconstricción, hay una deficiencia de oxígeno, hay una deficiencia de glucosa a nivel cerebral y el cuerpo lo que hace es vasoconstricir los vasos periféricos. Por eso va a haber un aumento o una disminución de la tensión periférica. Por último, hasta llegar a medida de que se va consumiendo esta glucosa, se va consumiendo este ATP, se va consumiendo este calcio, pasamos después a lo que llamamos un fallo cardíaco, que todo en general lleva a la muerte. Cuando se produce la falla de todos estos órganos, porque todo empieza a actuar al mismo tiempo de forma descontrolada por una exacerbada liberación de neurotransmisores. ¿Y cuál es el neurotransmisor a nivel muscular? La acetilcolina. La acetilcolina. Muy bien. Que actúa sobre los receptores muscarínicos, bla, bla, bla. Sobre la plasma. Ok. El cuadro clínico. Cuando nosotros hablamos de convulsiones, podemos hablar o categorizarla en dos partes: una convulsión general y una convulsión parcial. Y esto lo podemos tomar en cuenta cuando hablamos del estatus epiléptico propiamente dicho, que es una convulsión tónico-clónica generalizada, que es lo característico de las epilepsias, o puede ser parcial.
cuando ven a esas personas, cuando en realidad es más común observarlo en personas, porque es donde se hace la parte más del sistema nervioso central, que están tranquilos y empiezan. Y eso es una convulsión, porque genera una convulsión parcial. Y eso es una presión o una compresión por parte de la corteza cerebral motora hacia el brazo derecho y empieza. Sin necesidad de alterar el sistema de conciencia, sin producir estimulación de la corteza cerebral generalizada, sino con generar presión sobre la zona específica de la corteza cerebral que controla lo que llamamos el homúnculo. El miembro derecho genera una convulsión parcial. Profesor, también se podría llamar miembronía. Ya vamos para ello. En forma general se caracteriza por ser convulsiones motoras generalizadas durante las que los animales experimentan periodos con un tono muscular extensor. O sea, empieza el tono, que es lo que denominamos el tonus. Por eso es que cuando ustedes hablan de convulsiones tónico-clónicas, es la alteración tanto del tonus como el clonus, que las caídas de decúbito lateral, periodos de tonus, alterados con periodos de clonus, que es la relajación. Por eso tenemos también convulsiones tónicas, convulsiones clónicas y convulsiones tónico-clónicas, que es la combinación de ambas dos. Recuerden que cuando hay una convulsión es la lucha entre los flexores y los extensores para ver quién domina. ¿Cómo es eso? Si tenemos una convulsión, por ejemplo, en el brazo izquierdo, hay una estimulación del sistema nervioso central, hay una exacerbada liberación de acetilcolina que promueve la entrada de calcio a nivel de tanto los músculos extensores como los flexores, y los dos empiezan a competir a ver quién gana. Entonces empieza la convulsión porque tanto los flexores como los extensores se excitan al mismo tiempo y empieza la convulsión. Si se mantiene la convulsión, hablamos de una convulsión o una estimulación tónica, porque el tónico es los dos peleando o contrayéndose al mismo tiempo. Entonces, tónicos, o cuando hay periodos intermitentes de relajación, es lo que llamamos clónico. Entonces, uno es tónico, clónico, tónico, clónico. Clónico es relajación y excitación. Tónico es simplemente contracción de ambas dos. Son diferentes en estos casos. Por eso hablamos de convulsiones tónicas, convulsiones clónicas y convulsiones tónico-clónicas. Lo que da lugar a contracciones rítmicas mostrando pataleos y sacudidas de las extremidades, movimientos masticatorios, y suelen estar inconsistentes aunque tengan los ojos abiertos. Otra de las cosas importantes, conscientes, perdón. De este punto me puedo entender. ¿Qué pasa? Algo que tienen que tomar en cuenta cuando ustedes estén presentes frente a una convulsión es que cuando es una convulsión verdadera, siempre tienen los ojos abiertos, porque es la liberación de neurotransmisores hacia los músculos que generan contracción muscular. Por ende, si hay contracción tanto de las extremidades como de toda la musculatura estriada, entonces hay contracción también de los músculos palpebrales. Entonces la convulsión tiene que ser con los ojos abiertos. Si hay una convulsión con ojos cerrados, entonces nosotros pensamos en cualquier otra patología. No obstante, para que tomen en cuenta la diferencia de que no sean manipulados por las personas, recuerden que si hay una convulsión siempre tiene que tener los ojos abiertos, porque si convulsiona y tiene los ojos cerrados, está fingiendo. Esto es lo mismo que hace el Dr. House, que está convulsionando con los ojos cerrados, te levanta la mano. Si idea que no le caiga en la cara, es mentira. Ok. Pero esto se caracteriza o se puede esquematizar en 4 partes. Las características clínicas de la crisis se pueden diferenciar en 4 fases o componentes: el prodromos, el aura, el periodo ictal y el periodo post-ictal. Cuando hablamos del prodromo, es ese estado o esa
ese componente o esa fase donde el animal o el individuo genera conductas extrañas para el mismo, donde es difícil de identificar para el clínico. ¿Por qué? Porque un prodromo puede ser un movimiento de empieza a dar vueltas, empieza a oler, empieza incluso a buscar o a cazar moscas, que es una conducta que puede ser normal para nosotros que vamos conociendo al animal, pero puede ser rara para el dueño que siempre lo ve. Por eso es que en este caso el reconocimiento es principalmente por el dueño, porque ven que esa conducta que tiene, ¿se puede describir? Ah, pero me asustado. ¿Cómo le pasaba a difunto Marcelo? Quedaba Sí, no, es que queda con esas lagunas mentales, hay la excitación de la parte de la corteza cerebral, entonces él quedaba. Esa crisis de ausencia. Él quedaba así. Y esto puede durar de 0 a 5 minutos. Por lo general es muy corto el periodo de tiempo, pero puede durar 5 minutos en este estado prodrómico. Después pasamos al aura. Que el aura es más fácil de detectar porque los movimientos o las conductas tienden a ser un poco más pronunciadas. Exhiben entonces una actividad sensitiva o motora, estereotípica, deambulación, lamidos o movimientos de deglución. Entonces el animal empieza. Algo que es raro porque no se le está dando comida, no se le está estimulando, pero él está generando ese movimiento. Eso es lo que denominamos el auras. Esos movimientos extraños, fáciles de detectar porque son evidentes. No es una conducta normal. Patrones autonómicos, donde hay un aumento de la salivación, hay vómito e incluso puede haber micciones espontáneas. El animal de repente está tranquilo, genera esos movimientos raros y de repente se orina. Está en ese estadio de aura, porque aquí es donde recuerden que el pulso o la onda del potencial de acción primero comienza con quien llega al umbral, que es la ley del todo o nada, y empieza a generar esa descarga y así va. Lo que es la depolarización, el pico, la hipopolarización, la hiperpolarización y después nuevamente al estado umbral. En esta fase es donde nosotros conseguimos el auras, donde empieza la liberación de esta estimulación a nivel de esas cortezas cerebrales. Por supuesto, compartimientos anómalos, no obstante, salivación, vómito, empiezan los ladridos o las demandas de atención. Entonces el animal empieza con esa conducta, estar con esa hiperactividad, que si vemos un pincher, un chihuahua no es tan normal. Incluso puede presentar agresividad porque aquí sí hay un estado, una pérdida de la conciencia, pero ya vamos para allá. Durante segundos o minutos antes del inicio de la convulsión, porque es este estadio, empieza el auras, empieza el prodromio. Comienza donde es imperceptible, donde es evidente, donde empieza la descarga a niveles neuronales, hasta que pasamos al status epilépticus o propiamente dicho, o al ictus, que es la crisis propiamente dicha. Pérdida o alteración del conocimiento, alteración del tono muscular, movimiento de masticación, defecación y micción involuntaria, incluso la salivación. Entonces empieza la activación, propiamente el estatus epiléptico, porque empieza toda esta contracción de todo lo que sería la musculatura estriada esquelética, la musculatura lisa, todo empieza a contraerse. Esto puede demorar 1 minuto dentro de lo normal. Este estatus, el ictus propiamente dicho, debería demorar 1 minuto. Si el ictus demora más de 1 minuto, entonces ya hablamos de patologías compresivas. Patologías compresivas hablamos propiamente del tumor. Cuando hay presiones sostenidas sobre las cortezas cerebrales y eso genera un estatus epiléptico mayor de 2, incluso 5 minutos, que es lo más común.
Pero cuando, por supuesto, hay procesos degenerativos donde hay necrosis de la corteza cerebral, también se puede observar. Pero si es un animal sano que de repente presenta convulsiones, debería demorar menos de un minuto. Después de que estamos o pasamos el ictus, es reconocido porque inmediatamente finalizada la crisis, que puede durar minutos, dependiendo de la causa, hasta horas, genera comportamientos anómalos cuando ya se... ¿Qué pasa? Empiezan los comportamientos anómalos. El animal, a medida de que va pasando esa crisis epiléptica, empieza un estado de desorientación porque hay una liberación sobre el hipocampo, hay una liberación sobre la amígdala, que es la que controla tanto la memoria como la conducta. Entonces el animal empieza a desconocer a todo su alrededor. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Genera sed y apetito. Entonces en ese estatus, después de cuando se va levantando ese estatus epiléptico, tiene que tener mucho cuidado porque ellos empiezan a masticar de la nada, empiezan a generar o a morder incluso sin darse cuenta porque están desorientados. Pueden generar incluso somnolencia hasta llegar a un estado de ceguera, porque todo, hay una descarga de neurotransmisores a nivel de la corteza cerebral generalizada, indefinida, que estimula todo el cerebro. Entonces, todo lo que genera memoria, conducta, movimientos, recuerdos, todo empieza a estimularse y a perderse. Eso es el post-ictus. Cuando ya no está en convulsión, sino que ya está en regulación, cuando empieza a liberarse los receptores gamma. Y para eso recuerden que tenemos que entonces denominarlo en estas 4 fases. El prodromo, que no es fácil de identificar; el aura, que sí son esos fáciles de identificar, que son comportamientos anómalos; el ictus propiamente dicho, que es el estatus tónico clónico; y después el post-ictus, que es la desorientación, incluso sed y comportamientos anómalos. Entonces, vamos a poner un momentico allá, por favor. Okay. En este caso es una convulsión tónico-clónica generalizada. Y aquí estamos observando como hay una contracción tónico-clónica tanto de los miembros posteriores, el músculo masticatorio, pero todo es generalizado. Empieza el pataleo, empieza toda esa descarga. Nunca le metan el dedo en la boca. Nunca, porque se lo arranca. Recuerden que hay una liberación de neurotransmisores a nivel de los masticatorios también. Entonces, cierra la boca. Lo que tienen que tener es cuidado de que no se muerda la lengua, que sí suele pasar. Tampoco le vayan a meter algo en la boca, porque si no, primero empujan la lengua y segundo, se lastiman toda la boca. Ahí está el post-ictus, donde entonces empieza la desorientación, empieza la sed. Pero aquí ya pasó, no duró un minuto, pero este es el post. Aquí está, el aura: movimiento anómalo, desorientación, movimiento masticatorio, empieza el movimiento de la boca, está la salivación, hasta llegar en el aura. Estamos aquí en esta fase de aura, todavía no hay una convulsión tónica clónica generalizada. Y llegamos al ictus, que es la convulsión tónico-clónica generalizada. Pataleo, masticación, movimiento generalizado. Claro, son algo traumático para el dueño. Se va a morir. Pero ve que cuando son de carácter intracraneal no compresivo, duran menos de un minuto. Por lo general esto ocurre por enfermedades infecciosas que ya siempre hemos descrito. En este caso tenemos el distemper, tenemos el plasma, que cuando una vez ya pasa el ictus,
Entonces el animal intenta, desorientado, por lo menos que ya empieza a recobrar la conciencia, pero empieza la desorientación. La salivación, jadeo, sed. Pero en ese momento todos los músculos se agotan, porque entra en un estado de cansancio. ¿Cuál sería el tratamiento de soporte en este caso? Ya vamos para allá. Aquí es para que vean lo que es. Aquí simplemente para que reconozcan. Este video es muy bueno para reconocer lo que es el aura, el ictus y el post-ictus. Y recuerden que tiene que durar menos de un minuto. Si es mayor de un minuto, pensamos ya en patologías compresivas, desde tumores, hemorragias a isquemias. ¿Ah? No, puede ser focalizada o generalizada, pero ya vamos para allá. Aquí tenemos este paciente donde está en esa fase de aura, empieza simplemente un movimiento focalizado, el animal, este es su aura, simplemente un movimiento de la pata. Y después pasa la convulsión crónica generalizada. Por eso es que el aura es muy variable. En este caso lo único que hizo fue el movimiento de la patita. Ese es su aura. Pero tiene ojo abierto, un masticatorio, otro. Incluso puede estar en esa deriva de opistóculo, donde si hay contracción del loquicio motor, pues empieza a generar el movimiento o la postura del opistóculo. Aquí tenemos el estadio post-ictus. El animal está desorientado, pérdida de la conciencia, jadeo. Vamos a aprender otra vez. Oye, si después de pasar estos minutos, que está acelerado y vuelve otra vez. Ahí está. Eso suele pasar. Dependiendo de cuál sea la causa. Ahí el animal lo que está intentando es levantarse. Después pasamos para el otro tipo de convulsión. Tanto en perros y gatos, las convulsiones simétricas tónico-clónicas son convulsiones motoras parciales o de carácter focal, aunque son menos frecuentes que las convulsiones generalizadas. Aquí es cuando hablamos donde hay afección de una zona focalizada a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Donde este tipo de convulsiones pueden ser motora, convulsión parcial simple, donde el foco epiléptico se encuentra en la corteza motora y la manifestación clínica consiste en el movimiento de grupos musculares aislados. Una afección compresiva sobre la corteza temporal a nivel de los campos 3-1-2 que controla cualquier parte del cuerpo donde hay una alteración compresiva, isquémica o edematosa, va a generar una convulsión focalizada porque es parcial. Entonces puede convulsionar un miembro, distancia anterior, posterior, o incluso puede convulsionar o acelerar una convulsión únicamente en los músculos masticatorios. Pero puede ser motora o puede ser psicomotora, que son convulsiones parciales complejas, ya que el foco epileptogénico se encuentra en el área del sistema límbico, el que es donde se ubica donde se encuentra la zona de la memoria, o alteraciones de la conciencia del comportamientos extraños, entre los que se pueden incluir agresividad, aullido e incluso atrapar moscas. Puede generar deambulaciones, movimientos en círculos, inquietud y marchas vacilantes, porque actúa sobre el hipocampo, que es el de la memoria, la amígdala, o
Bueno, eso en general donde se encuentra el sistema límbico. En este caso, disculpa otra vez, puede parar. La convulsión motora parcial SIMS. Una convulsión sobre los músculos masticatorios. El animal no ha perdido su estado de conciencia, no hay una convulsión tónico-clónica generalizada, sino que hay una estimulación sobre la corteza motora del área del homúnculo, de la corteza o de la zona 312, que se encarga de controlar la boca. Entonces empieza esos músculos o esa convulsión focalizada en los músculos masticatorios. Característico, en este caso, podemos asociarlo al distemper, que produce un proceso inflamatorio, donde puede estar un animal en un estadio de conciencia, pero afectando solamente el caso. El distemper es muy complejo. Es raro que genere estas convulsiones parciales, pero no es lo único que hace la generalizada. O pasamos a la convulsión parcial compleja, donde el animal está bien, pero de repente un movimiento involuntario circulatorio donde afecta la orientación o una estimulación de la corteza del núcleo del vestíbulo coclear. Entonces empieza a generar movimientos involuntarios. Eso, a pesar de no ser una convulsión tónico-clónica generalizada, es una convulsión parcial compleja, porque no es estrictamente motora, es de la conducta. Aquí puede estar afectando una hiperexcitación del sistema límbico, específicamente la amígdala. Esta es otra convulsión, donde podemos observar que el animal está en un estado de aura, no hay nada a su alrededor, y empieza a cazar moscas donde no lo hay. Uno dice, él está jugando, eso es normal, es una conducta normal, pero el dueño dice que él estuvo tranquilo y de repente empezó esa conducta anómala, y eso es una convulsión parcial compleja. No es tónico-clónica generalizada. Otra vez, estaba tranquilo y de repente empezó a cazar moscas. No es que todas las convulsiones o esta conducta de cazar moscas es una convulsión, pero cuando no hay un estímulo alrededor y es intermitente, o sea, pasa, ocurre, lo aíslan, lo guardan, ahí es donde empieza, o podemos pensar que es una convulsión parcial. Okay. El diagnóstico. Cuando nosotros estamos presentes hacia un estadio epiléptico o a una crisis epiléptica, es importante saber la edad de la presentación del primer episodio, si es desde cachorro o si lo hizo desde adulto, la duración del episodio, si es dentro de ese tiempo, de ese minuto, los tipos de convulsiones que podemos observar, si ven movimientos involuntarios, si el animal simplemente tiene la conducta masticatoria, si el animal empieza a cazar moscas, la frecuencia de los episodios, cuántas veces lo hace en el día o cuántas veces lo hace en un periodo de días, semanas, meses, la descripción de los episodios, de qué manera lo realizan, la duración y descripción del post-ictus, o sea, cuál es la conducta del animal cuando terminan esos episodios, si ha estado expuesto a tóxicos, si hay antecedentes de traumatismos craneales, porque hubo una alteración compresiva después de un traumatismo craneoencefálico que genera un edema a nivel de la corteza cerebral, también puede generar
Convulsiones. Otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta, sobre todo en los casos de tratamiento, es que cuando ustedes tienen un traumatismo craneoencefálico, ustedes quieren controlarlo, está contraindicado el uso de ketamina, porque la ketamina aumenta la presión intracraneal. Entonces, estamos presentes frente a un edema, frente a una zona compresiva, esa ketamina va a agravar el caso. Antecedentes de otras enfermedades, si ha pasado por enfermedades virales, si tiene alteraciones metabólicas, si tiene un paciente con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, si ha estado o ha cumplido con su plan de vacunación, si ha tenido sus desparasitaciones, cuál es la alimentación de ese animal, relación de los episodios con el ejercicio, comidas, estrés, etc. Recuerden que la producción de un proceso, un estatus epiléptico es muy variada. Cuando nosotros entonces estamos haciendo una exploración física, puede ayudar a encontrar una causa extracraneal, una anemia grave, arritmias cardíacas, un dolor abdominal, nos puede orientar a que pueda generar un proceso o un estatus epiléptico de forma extracraneal, o detectar una enfermedad sistémica capaz de producir un cuadro convulsivo, como cuál. Extracraneal. ¿Ah? Sí, como... Una hipoglicemia. Allá va. ¿Qué más? Una hipocalcemia. ¿Qué más? Hipopotasemia. No. ¿Qué más? Hiponatremia. No. Toxina. Un shock anafiláctico, un proceso isquémico a nivel cerebral. ¿Qué Toxina más? bacteriana. Va en relación con un shock sistémico. ¿Qué más? Una vasoconstricción periférica. ¿Qué más? Lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la semana antepasada. Una encefalopatía hepática o una encefalopatía urémica. La acumulación de nitrógeno ureico sanguíneo, específicamente el amoníaco, el NH4, puede generar convulsiones. La exploración neurológica es importante. Es normal en la epilepsia idiopática y en los cuadros convulsivos de etiología extracraneal. La presencia de alteraciones neurológicas indica una epilepsia sintomática. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tenemos presente un paciente con un cuadro epiléptico o el que ha pasado por una convulsión tónico-clónica generalizada de carácter idiopático, no debería haber ninguna alteración de la conducta motora. No debería haber. Si tenemos el reflejo del músculo anterior, debería tener ese reflejo donde nosotros quitamos la posición normal del miembro y lo vuelve a su posición normal. Normalmente cuando nosotros damos una pisada, una mal pisada, lo normal es inmediatamente generar la postura, pero eso es un movimiento involuntario motor, o sea, es un reflejo. Si nosotros tenemos una mala postura, el cuerpo dice inmediatamente volver a corregir esa postura, porque si no vuelve a corregir esa postura es una alteración extracraneal, puede ser compresiva, puede ser de los nervios periféricos, y eso se llama el reflejo de ¿qué? Es el reflejo postural. Ok, ese reflejo postural. Otra de las cosas importantes, sobre todo cuando hablamos de los equinos, es que cuando nosotros tenemos presente un equino, tenemos un animal que es estabulado, come heno, pero no tiene controles sobre parásitos externos, en este caso el rabio pelado, el popular, el marsupial, característico de acá. Él transmite un parásito por sus heces, es un protozoario que migra hacia el sistema nervioso central y produce la encefalitis spongiforme parasitaria o la encefalitis protozoaria equina. ¿Cuál es?
¿Cuál es ese agente etiológico? De la encefalitis protozoaria equina. Sarcocistis neurona. El sarcocistis, transmitido por el marsupial. Ok. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta historia de un equino del cual tiene esa conducta estabulada, consume heno, el cual no tiene controles sobre los parásitos externos y tiene signos nerviosos, lo primero que tenemos que hacer es pararnos al lado del animal y empujarlo hacia un lado. Normalmente el equino tiene que equilibrarse. Si el equino en este caso no se equilibra, sino por el contrario se cae, porque eso tiene que ser un reflejo. Si el equino en este caso se cae, es característico de la encefalitis protozoaria equina, porque genera o alteraciones sobre la corteza cerebral, crea huecos sobre la corteza cerebral, porque están ocupados por este protozoario y es característico de ellos. Ok. Después tenemos el hemograma y las bioquímicas. En este caso, hacer una hematología, hacer una química sanguínea, nos puede descartar problemas o procesos epilépticos donde los podemos clasificar en intracraneales o extracraneales. Enfermedades sistémicas y de alteraciones metabólicas o electrolíticas lo puede descartar una química sanguínea. Niveles de creatinina, sepundia, ST, ALT nos pueden orientar a que la causa de este estatus epiléptico sea una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Creatinina, ácidos biliares, ALT, fosfatosarcarina, serología de enfermedades infecciosas, todo esto lo podemos descartar tanto con una hematología como con una química sanguínea. Cuando ya descartamos la parte tanto de química como de hematología y todo está dentro de lo normal, que es algo que va a ser muy común que le pase, entonces pensamos en otras patologías, ya sean intracraneales. Para eso entonces pasamos a las radiografías y ecografías de tórax y abdomen, que permiten la detección de neoplasias y de otras patologías que pueden provocar un cuadro convulsivo. Si nosotros pensamos que hay una estatus epiléptico, tenemos todos los valores dentro de lo normal. Hacemos un ecograma abdominal para ver cuál es la morfología normal de los órganos, si hay una alteración de la relación corteza-médula del riñón, si hay una alteración, una fibrosis a nivel hepática, y todo está dentro de lo normal, pero de repente consiguieron una pelotica en vaso. Y todo está dentro de lo normal. Resto de los órganos sin lesiones aparentes, que es lo que normalmente colocan. ¿Cuál es el siguiente paso? Una radiografía. Porque de acuerdo a ese nódulo que podamos observar en vaso, o incluso un solo ganglio linfático que esté alterado o esté hiperactivo, nos pasamos a la siguiente parte. Una radiografía. El órgano diana para la metástasis es el pulmón. Entonces, una radiografía de tórax, vemos una masa a nivel intratorácico. Ya sabemos o podemos presumir que la causa de la convulsión intracraneal, donde tiene todos sus valores normales, puede ser la migración de una célula tumoral que se quedó en un capilar a nivel del sistema nervioso central, que generó compresión sobre la corteza cerebral y produjo un estatus epiléptico. ¿Me siguieron? Ok. No menos importante, el análisis del líquido cefalorraquídeo, que está indicado cuando se sospecha de epilepsia sintomática. Estos principalmente son de carácter infeccioso. Recuerden que dentro de los líquidos corporales están los líquidos que son estériles, que no deben haber ni siquiera células. De entre esos está el líquido sinovial y el líquido cefalorraquídeo. No debe haber ni siquiera un neutrófilo, porque esos son, vamos a llamarlos sitios santuarios. Ahí no debería entrar absolutamente nada. Que cuando entra cualquier célula, ya sea rojo o blanco, es anormal o tiende a ser patógeno. Porque incluso cuando nosotros tenemos ese infiltrado, que pasa mucho, cuando hablemos de patologías
musculoesquelética, que hay la entrada a nivel sinovial de un glóbulo blanco, va a generar quimiotaxis. Y al generar quimiotaxis genera más entrada de glóbulos blancos y produce un proceso degenerativo a nivel articular. Es característico en el lupus, es característico en la artritis reumatoide y así sucesivamente. Por ende, en el líquido cefalorraquídeo no debería haber ningún tipo de célula, nada, ni siquiera una célula mesotelial, porque ni la médula espinal ni la corteza cerebral es de tipo exfoliativa, ya no libera células. Si tenemos alguna célula de cualquier tipo en este líquido, eso lo catalogamos con un proceso séptico o un proceso infeccioso inflamatorio. Por eso, si tenemos neutrófilos, un proceso infeccioso, pero si tenemos monocitos, es un proceso infeccioso pero más específico, porque hay un microorganismo específico que genera un aumento de los monocitos a nivel del sistema nervioso central, del líquido cefalorraquídeo, que es la Listeria monocitogenes. Listeria monocitogenes en grandes animales es la productora de alteraciones del sistema nervioso central con un líquido cefalorraquídeo con un aumento de polimorfos nucleares, específicamente de monocitos. Y de ahí su nombre, Listeria monocitogenes. Una bacteria muy común en los rebaños o en el ganado, que está siendo estabulado y que se le da de alimento el silo. El silo es un alimento que es fermentado, todo el mundo sabe, pero esta bacteria específicamente tiene la capacidad o su ambiente propicio para crecer es el silo. El animal lo consume, la listeria tiene infinidad de mecanismos de evasión del sistema inmune. Esta bacteria es capaz de que una vez que es fagocitada por el macrófago, ella cuando se internaliza, ella primero rompe la vacuola fagocítica. Por ende, si no hay vacuola fagocítica, ella se queda ahí, no hay reconocimiento y es capaz de migrar a todas partes del cuerpo. Y con esa misma enzima, que en realidad es la listeriolicina O, es capaz de romper incluso la barrera hematoencefálica. Al romper esa barrera hematoencefálica, entra al sistema nervioso central y se replica, generando la listeriosis. Eso es lo que hace la listeriosis, es una de las más patógenas. No menos importante en su diagnóstico, porque en el ganado lechero, que es lo que normalmente están propensos a infectarse por esta bacteria es zoonótica. Listeria monocitogenes es zoonótica. Diagnóstico en bovinos indica que esa leche en la cual está esta bacteria se la puede consumir uno y generar problemas nerviosos en uno, y no menos importante, las que se ven más afectadas son las mujeres gestantes. ¿Cuál es su signo clínico? El principal, convulsión. Por desmielinización de las células nerviosas. Todo lo que genera convulsión. Lo otro que podemos hacer cuando tenemos un proceso infeccioso es, y descartamos líquido cefalorraquídeo, tenemos alteraciones, no hay cuerpos, no hay alteración a nivel de ningún órgano, tenemos una química normal, tenemos un hemograma normal, entonces aquí es donde nos volvemos locos. ¿Qué está pasando en el animal que está convulsionando? Para eso tenemos otras herramientas que son más específicas a nivel del sistema nervioso central, que es la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética, que nos indica alteraciones tanto del equilibrio líquido encefálico, e incluso nos detecta masas a nivel del sistema nervioso central.
y con esto hacemos un diagnóstico más definitivo para cualquier alteración, tanto intracraneal como extracraneal. Por esta vía podemos descartar hemorragias, isquemias y tumores. Cuando nosotros empezamos y descartamos hemogramas, químicas, radiología, ecogramas, análisis de cefalorraquídeo, tomografía visual, resonancia magnética, cuando en algún momento la tengamos, no es que no exista, pero por ejemplo aquí en Maracaibo no lo tenemos, tendremos que siempre que enviarlo para Caracas, y descartamos todo esto. Aquí es cuando nosotros hablamos de que estamos presentes hacia un animal que sufre de epilepsia idiopática. No sabemos cuál es la causa de la convulsión de este paciente, pero ya hicimos todo. Esto es un cuadro donde le hago referencia, donde es la activación e inactivación de los canales de sodio para producir y para inhibir la convulsión, donde hay efectos sobre el fenómeno orbital, las gabapentinas. Aquí tenemos el dipiramato, donde hay efectos sobre el bloqueo del canal de sodio. Si no hay sodio, no hay excitación. Si no hay excitación, no hay estimulación del sistema nervioso central. Aquí tenemos un bloqueo de la activación de los canales GABA que estimulan estas células inhibitorias, donde hay resección o hay buen tratamiento en esta zona o en ese tipo. El tratamiento para el estatus epiléptico en una emergencia médica que requiere un tratamiento temprano y agresivo. Cuando nosotros estamos en un paciente con estatus epiléptico propiamente dicho, nosotros tenemos que actuar lo antes posible, porque tiempo perdido son neuronas perdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes tengan un animal con un estatus epiléptico, lo primero que tienen que pensar es cuánto tiempo ha durado, si lo pudieron controlar, y que siempre, aunque sea lo más mínimo, va a generar secuelas. Siempre. Entonces pasamos a detener las convulsiones y prevenir su reaparición. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos un animal en un estatus epiléptico es primero producir una vía endovenosa, hacer una cánula en el animal, y la administración de bolos intravenosos de 0.5 a 1 miligramo de diazepam con benzodiazepinas, que son las más rápidas en el sistema nervioso central. Lo primero que hacemos nosotros es colocar diazepam. Pero ¿qué pasa? Hay muchos animales donde están en el estatus epiléptico, pero ustedes necesitan actuar lo antes posible. Buscamos la segunda vía de administración más rápida, que ¿cuál es? La mucosa. En este caso sería intrarrectal o sublingual. Por supuesto, si está en un estatus epiléptico donde está masticando, en la fase de masticación, contracción de los músculos masticatorios, lo más fácil es la intrarrectal. Comenzar inmediatamente una infusión intravenosa y continua de diazepam, incluso de 4 a 6 horas. Siempre mantener el animal para evitar su reaparición del estatus epiléptico, porque si no se controla el estatus epiléptico, van a seguir degenerándose las neuronas y va a ser más grave las secuelas que pueda dejar. Si se detiene la convulsión, disminuirla cada 4 o 6 horas un 25% de la concentración en el goteo de diazepam, para ubicar cuál es la causa de este problema o de esta alteración. Si las convulsiones no se detienen o reaparecen, la administración de otro bolo intravenoso de diazepam y aumentar las concentraciones del goteo a 0,75 o 1 miligramo por kilogramo a la hora, o bien administrado con otros depresores del sistema nervioso central, porque esto nos indica que los receptores GABA, que son sensibles a las benzodiazepinas, se empiezan a agotar. Entonces ustedes necesitan utilizar otro depresor del sistema nervioso central, y para eso utilizamos el fenobarbital, que son los barbitúricos.
Después tenemos detener las convulsiones y prevenir su reaparición, que es lo más importante. Si tenemos un estado epiléptico, tenemos que prevenir que vuelva a aparecer, porque si vuelve a aparecer, hay otra vez la degeneración de una excitación a nivel neuronal, puede producir necrosis y generar mayor secuela. Por eso, si las convulsiones no se detienen a los 20 minutos de administrado el fenobarbital, administrar después pentobarbital, o sea, buscar otras opciones de supresión del sistema nervioso central. Comenzar la medicación antiepiléptica tan pronto como el animal esté consciente y pueda tragar, porque tampoco lo vamos a mantener en convulsiones o en infusiones continuas con supresores, porque tampoco es vida. Asegurar la supervivencia del animal es lo principal que debemos hacer. Si el animal está inconsciente, se le debe intubar y mantener una vigilancia cardiorrespiratoria siempre. Hay que corregir las posibles alteraciones metabólicas electrolíticas, controlar si hay hipocalcemia, controlar si hay hipoglicemia, y hay que mantener la temperatura corporal del animal por debajo de 40.5 grados centígrados siempre. Porque si no, aquí a mayor de 41 grados centígrados es donde empiezan a morirse las neuronas. Siempre tenemos que mantenerla por debajo de 40.5 grados centígrados. Pero hay algo importante cuando nosotros estamos entablando un procedimiento para alteraciones del sistema nervioso central. Primero tenemos que saber cuál es la causa. Cuando nosotros reconocemos esta causa, nosotros identificamos si el animal responde o no al tratamiento. Comenzamos con diazepam, pasamos a fenobarbital, después pasamos a pentobarbital, podemos utilizar incluso tiopental, simplemente de una manera u otra para generar una depresión del sistema nervioso central o el estatus epiléptico propiamente dicho en condiciones normales. Pero cuando yo les hablé de las etiologías, recuerden que yo les dije que hay etiologías idiopáticas, donde sí hay respuesta, hay etiologías intracraneales, pero hay etiologías extracraneales. De entre estas etiologías extracraneales, la más común es la hipoglicemia. La hipoglicemia. Si nosotros tenemos un animal en un estatus epiléptico y nosotros medimos glicemia y esa glicemia está por debajo de 60 miligramos por decilitro, podemos conseguirlo incluso en 15, en 20 miligramos por decilitro. Esto es un animal que usted le puede colocar diazepam, usted le puede colocar fenobarbital, usted le puede colocar tiopental, propofol, ketamina, silacina, lo que usted quiera, y no va a dejar de convulsionar. Porque ¿qué es lo que está estimulando el cuerpo a que se destruyan las células musculares? La deficiencia de glucosa. Aquí está en esa fase de rhabdomiólisis. Está en esa fase de rhabdomiólisis porque está en hipoglicemia. Entonces la causa en este caso es una causa extracraneal. Pasa mucho en animales geriátricos por encima de 10 años que entran a procedimientos quirúrgicos, porque recuerden que estos animales siempre se les recomienda tener un periodo prolongado de 6 a 12 horas sin alimentación. Su metabolismo es diferente, pasan a un estado de depresión del sistema nervioso central, salen de la cirugía normal porque están deprimidos, pero después pasa, después del procedimiento quirúrgico, que puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, de cuál puede ser el procedimiento quirúrgico y de la experiencia del cirujano, y postquirúrgico, en el postoperatorio, el animal convulsiona. Y ustedes se pueden pensar de las múltiples causas en el animal. El animal tiene una cosa, tiene otra, le colocan diazepam, el animal no responde, le colocan cloruro de sodio, el animal sigue sin responder, el animal le colocan diuréticos para que metabolice rápidamente y excrete todos esos fármacos, pero resulta que este animal, la causa de la convulsión era un periodo prolongado de ayuno, lo que le generó una hipoglicemia.
que fácilmente, teniendo un glucómetro, midiendo, pensando que es un animal geriátrico que tiene un periodo prolongado de ayuno, genera una hiperglicemia y le produce una convulsión extracraneal, que lo pueden corregir fácilmente con administración de dextrosa. Esas son cosas que tienen que tomar en cuenta y que tienen que pensar en el momento de un paciente, de un caso clínico. No todo es sistema, no todo es rabia, no todo es toxoplasma. Hay patologías metabólicas que alteran el sistema nervioso central, que lo tiene que controlar de otras formas. En este caso, un estatus epiléptico se controla simplemente con la administración de soluciones glucosales. ¿Siguieron en esta parte? Sí. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. ¿Hay alguna duda hasta los momentos con respecto a lo que son las convulsiones? Profe, la convulsión es silencio. Bueno, ya lo hablamos cuando hablamos de convulsiones focalizadas con No, pegamos, yo he visto animales que están normal, que van en la cama, pero el ojo es. las complejas, estas son las convulsiones complejas, porque puede ser compleja simple o puede ser focalizada. Es lo mismo. Puede ser, por eso lo que estaba diciendo, puede ser un reumatigatorio, puede ser un miembro, puede ser un ojo, puede ser lo que sea, cualquier parte que altere lo que controle esa zona, porque no es específico, que actúa sobre la corteza cerebral a nivel temporal que controla el miembro izquierdo. No, puede ser en cualquier parte del cerebro, cualquiera. ¿Otra duda? O sea, que se puede confundir con nistagmus, ¿o no? Dependiendo de la zona afectada, porque si afecta sobre el nivel del nervio trigémino, si afecta a nivel del nervio vestíbulo coclear, o afecta a nivel de el gloculomotor externo o abducen, puede generar nistagmus y no ser una patología metabólica o ser una patología periférica. Todo depende de la zona que pueda afectar. Por lo general, cuando hablamos de nistagmus, que ya lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿qué es nistagmus? Los movimientos oculares involuntarios. Cuando hablamos de nistagmus, tenemos que el globo ocular puede generar de forma horizontal, de forma vertical o de forma circular. Que cuando nosotros tenemos casos de nistagmus horizontales, es más sencillo, podemos dar un diagnóstico, un pronóstico mejor, ya que el nistagmus horizontal siempre se asocia a patologías periféricas. Infección del canal auditivo interno, compresión sobre el sistema nervioso central, específicamente el octavo par craneal o el vestíbulo coclear. Pero cuando son verticales o incluso circulares, el nistagmus, esto es una alteración a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central. No es una patología periférica, es una patología intracraneal. Cuando es el nistagmus vertical o circular, pero podemos observar también nistagmus horizontal y ser intracraneal, pero cuando nosotros presentamos o observamos patologías donde tenemos el nistagmus horizontal único, es un buen pronóstico porque siempre es alteración de las vías periféricas. ¿Otra duda? La presenta convulsión puede ser compleja, también presenta los signos de posictus o ¿Los signos de? posictus, o sea, muestran también después la confusión No. o algún otro síntoma, o sea, que Normalmente cuando hay la pérdida de conciencia, alteraciones a nivel de la amígdala o estas conductas, siempre se asocia a un estado, una pérdida de la conciencia generalizada. Ahí es cuando tenemos un episodio post-ictus, pero cuando se hace focal, no hay, porque no hay ese exacerbado consumo de glucosa, no hay exacerbado o esa compresión a nivel del resto de la corteza cerebral,
simplemente afecta una zona, ya a nivel del sistema límbico, ya sea en la amígdala, ya sea en el hipocampo, pero es focalizada, no afecta al resto. O sea, no produce aumento de la glicemia, no produce aumento del sodio, del calcio a nivel intracraneal. Entonces, ¿qué otros signos deberíamos buscar en ese? O sea, si vemos que solamente tiene como el del comportamiento del perro que se buscaba la columna que da vuelta. Cuando tenemos esos casos, lo más recomendable siempre es buscar lesiones compresivas, o sea, tumoración, que afecten esa zona específica, porque el resto de las alteraciones del sistema nervioso central producen convulsiones tónico-clónicas generalizadas. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Ok. Cuando ya medio entendemos lo que son estas alteraciones, pasamos a la primera enfermedad, que es la epilepsia idiopática. Es la causa más frecuente de las convulsiones en los perros. Se estima la incidencia de un 0.5 a un 2.3% de las convulsiones en esta especie. Aunque pueda aparecer de forma esporádica y en prácticamente todas las razas, y en los perros mestizos es particularmente frecuente en determinadas razas puras, en las que se considera una enfermedad de tipo hereditaria, sobre todo estas razas que manipulan tanto como son los bulldogs. La epilepsia idiopática es poco común en gatos. La mayoría de los gatos con convulsiones tienen alteraciones intracraneales identificables como neoplasias o incluso encefalitis. El inicio de las convulsiones generalmente ocurre cuando el animal tiene entre 6 meses o 3 años. Aquí es donde nosotros empezamos a identificar, en el caso de la anamnesis, cuando tenemos o estamos presentes a una epilepsia idiopática, porque es una enfermedad de los animales jóvenes. No sabemos cuál es la causa específica, el animal está inmunizado, el animal no tiene ninguna otra alteración, tiene tos, no tiene ninguna alteración en cuanto a la conducta, no tiene diarrea, no tiene vómitos, no tiene absolutamente nada, pero de repente empieza a convulsionar. Pero lo otro que toma en cuenta es que las convulsiones, en este caso de la epilepsia idiopática, es que es tónico clónico generalizado, no es focalizado. No es epilepsia compleja, focalizada, no, es tónico clónico generalizado cuando hablamos de epilepsias idiopáticas. En la mayoría de las razas, cuanto más joven es el animal, en el momento de la aparición, más difícil resulta controlar el trastorno convulsivo. Entre 4 y 6 meses se denomina epilepsia juvenil. ¿Qué pasa? Si el animal presenta convulsiones en un estadio temprano, es difícil de identificar muchas veces para el dueño. Podemos pensar que es una conducta normal o que simplemente hay una alteración porque se comió algo, porque se golpeó, y no lo llevan hacia el médico o hacia el facultativo hasta que ya de verdad no pueden controlar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando ustedes estén presentes en un estatus con un animal con un estatus epiléptico es porque ya ha generado diferentes cuadros de epilepsia, donde ya empiezan a disminuirse los receptores GABA y empiezan a aumentar los receptores de dopamina, donde ya no responden a las benzodiazepinas. Ya vamos para allá. Las convulsiones en epilepsia idiopática generalmente son tónico-clónicas generalizadas, no son focales, no son complejas, es general. Suele presentar en un estado de desorientación, pérdida de la conciencia y dura aproximadamente de 1 a 3 minutos, pero por lo general dura menos de 1 minuto. En la mayoría de las razas, cuanto más joven es el animal en el momento de la aparición, más difícil es el trastorno convulsivo, que es otra vez lo que denominamos la epilepsia juvenil, y en muchos de estos perros experimentan una fase postictal y desarrollan las clásicas crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas con posterioridad, lo que confirmará que se trata de una verdadera convulsión. Si nosotros tenemos una convulsión, si tenemos un paciente con convulsión, es tónico-clónico generalizado, genera un episodio postictal y descartamos cualquier otra patología, tanto metabólica como infecciosa,
lo podemos categorizar como epilepsia idiopática. Pero aquí ya empezamos a descartar todo. Porque el diagnóstico se hace por exclusión. Este es el principal diagnóstico de todo. Descartando otros cuadros productores de convulsiones, tanto de origen intra como extracraneal. El perro con epilepsia idiopática es un paciente aparentemente sano en el que la exploración física y neurológica son normales, así como los resultados de otras pruebas diagnósticas, entre las enfermedades neurológicas como el líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética o la tomografía axial computarizada. El tratamiento, cuando hablamos de epilepsia idiopática, es disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis y se basa únicamente en la administración de antiepilépticos. Se debe explicar con detenimiento los siguientes puntos al propietario. Primero que todo, cuando ustedes vean o tienen ese paciente que le descartaron cualquier otra patología y el animal presenta la convulsión, la crisis epiléptica, lo primero que es sacar la crisis epiléptica, porque entre tiempo perdido son neuronas que se mueven. Y lo otro es hablar con el dueño y el propietario. El objetivo del tratamiento no es que la crisis desaparezca, sino que se hagan menos frecuentes, porque ustedes no van a controlar la crisis. Ustedes lo que van a hacer es evitar que esa crisis aparezca de manera seguida, porque no saben cuál es la causa de esa convulsión. Entonces ustedes lo que van a evitar es que vuelva a aparecer esa convulsión, o que esa convulsión se haga más, ¿perdón? O sea, que se haga menos frecuente. Que se haga menos frecuente. El tratamiento, lo otro, es de por vida. Vuelvo y repito, no se sabe cuál es la causa de la excitación del sistema nervioso central que genera esta convulsión tónico-clónica generalizada, pero tiene que ser tónico-clónico generalizado. Así que como no se sabe, el tratamiento ustedes lo dan, se coloca siempre en el récipe hasta nueva orden. No se coloca de por vida, ustedes tienen que saber escribir un récipe. Entonces se le coloca el tratamiento hasta nueva orden. Y hasta nueva orden, ¿por qué? Porque a medida de que ustedes van administrando benzodiazepinas, barbitúricos, ustedes van generando resistencia en el cuerpo. Y se deben cambiar dosis. Y ahí es donde ustedes o aumentan la concentración o cambian el fármaco. Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Los fármacos de elección en la mayoría de los casos es el fenobarbital. La aparición de las crisis epilépticas es impredecible y el propietario debe estar preparado para reconocer la urgencia de las mismas y decidir si el animal necesita atención veterinaria inmediata. Ustedes, como facultativos, tienen que explicarle esto al paciente, decirle que el tratamiento es de por vida, que puede generar cambios en la dosis, incluso en el fármaco, e incluso no que cada vez que va a convulsionar lo tienen que llamar. ¿Por qué? Porque si no va a ser las 2 o 3 de la mañana que lo van a llamar, entonces tampoco es la idea. Quieren descansar. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta primero es explicarles al dueño lo que hablamos cuando identificamos los estadios de la convulsión o del estatus epiléptico, que hay un estadio prodrómico, un aura, el ictus y el posictus. Que cuando nosotros estamos hablando con el dueño, le decimos que ustedes tienen que estar pendientes de la conducta del animal. Saber si el animal está tranquilo, de repente empieza a deambular, empieza a aullar, empieza a hacer micciones en sitios inespecíficos. Ustedes pueden considerar eso como un estadio de aura, porque son cambios en la conducta. Cuando hay esos cambios en la conducta es donde el dueño tiene que estar pendiente del estatus epiléptico. Porque muchas veces el fenobarbital no es que se lo van a dar cada vez que hay una convulsión. Eso se le dan de cada 24, incluso cada 12 horas, de acuerdo a los estadios. O sea, si va a entrar en un estado de estatus epiléptico, no es que le vamos a administrar, es que tiene que estar pendiente el tiempo que demora ese estatus epiléptico y que si no hay alguna otra alteración. ¿Sí me siguen? Eso se lo tiene que explicar para que él se tranquilice
identifique que este simplemente es un estadio donde va a presentar una convulsión, lo que tiene que explicarle es que tiene que colocar el animal en un sitio donde no se vaya a golpear, donde no se vaya a lastimar, donde no pueda generar alguna otra emergencia veterinaria, sino que el animal se pueda tranquilizar esperando que se le disminuya la crisis, igual que las personas. Las personas ustedes no es que la van a controlar, simplemente que convulsionan, se les coloca en un sitio donde no se puedan golpear hasta que pase el estatus epiléptico, más nada. Porque una vez que pasa ese estatus epiléptico, pasa el periodo posictal y no pasa nada. El animal vuelve a su conducta normal. Eso se lo tienen que explicar ustedes al paciente cuando están presentes en una hiperexia idiopática. Las visitas al veterinario deben ser relativamente frecuentes cuando están en estos pacientes porque crean resistencia o acostumbramiento a estos fármacos inmunosupresores. Claro, si siempre me va a mantener suprimido, el cuerpo va a generar más neuronas que va a contrarrestar, va a estimular y va a impedir que lo sigan suprimiendo. Por eso es que hay que cambiar el fármaco o hay que cambiar las dosis. Los perros epilépticos no deben utilizarse para reproducción, porque no sabemos si la causa de este estatus epiléptico o de esta epilepsia idiopática sea hereditaria. En este caso podemos tener una tabla donde tenemos los diferentes benzodiazepinas, tenemos el fenobarbital y tenemos los otros fármacos que podemos utilizar para suprimir el sistema nervioso central, el tiempo, el rango terapéutico que podemos utilizar, el tiempo donde lo podemos utilizar, la dosis y los potenciales efectos adversos. Porque recuerden que la supresión del sistema nervioso central no es que va a generar disminución de las convulsiones tónico-crónicas o a nivel del sistema nervioso central somático específico, sino que también genera disminución del tono a nivel del sistema autónomo, donde puede generar sedación, ataxia, necrosis hepática en algunos, porque recuerden que estos fármacos, todos los fármacos, sin excepción, son hepatotóxicos y nefrotóxicos, solo que unos tienen una menor toxicidad y pueden generar en el tiempo lesiones un poco más generalizadas o más graves. Para estos casos también aquí tenemos el fenobarbital e incluso podemos utilizar, hay unos pacientes donde pueden responder al bromuro de potasio. ¿Pero por qué al bromuro de potasio? ¿Qué les dice la lógica? Porque así se encuentran el caso que está. ¿Qué les dice la lógica cuando tenemos, por qué vamos a colocar bromuro de potasio? Cuando aumentamos el umbral de acción. Si aumentamos el umbral, lo que vamos a hacer es aumentar las concentraciones de potasio a nivel del plasma. Aumentar las concentraciones de potasio en plasma, en el momento que va a haber un potencial de acción, va a ser menos frecuente o disminuido. Por eso se puede usar. Pero lo malo es que el potasio, si no se usa bien, genera bradicardia, lo que va a llevar a la muerte. Esto lo vamos a dejar para el día de hoy.